Usted sabe lo que es ver a alguien que ama ser humillado, ¿verdad? Cierre los ojos e imagínese conmigo. Una mujer de vestido blanco, sencillo como el amanecer, siendo empujada hacia la puerta por manos que nunca merecieron tocarla. Yo estaba al otro lado de la calle. No entré de inmediato. Y eso es algo que todavía cargo conmigo, como una piedra pequeña dentro del zapato. No duele lo suficiente para pararte, pero nunca te deja olvidar que está ahí. La vi salir, no llorando. Eso fue lo que me partió por dentro. Que Iris no lloraba. Tenía los ojos secos y la cabeza alta, con esa dignidad silenciosa que solo tienen las personas que han aprendido, desde muy pequeñas, que el mundo no siempre va a tratarlas bien. Apretó el bolso contra el pecho, respiró una vez y comenzó a caminar. Y yo me quedé paralizado. Soy Sebastián Adriano Villanueva. Tengo 54 años, 3.000 hectáreas de tierra fértil y una voz que, según me dicen, hace temblar paredes. He negociado contratos que mueven provincias enteras. He mirado a los ojos a hombres que intentaron arrebatarme lo que construí con estas manos, y ninguno de ellos logró que me temblara la mandíbula. Pero verla a ella salir de esa boutique con la cabeza en alto y los ojos secos, me tembló todo. Solo a usted puedo contarle esto, porque usted me entiende. Usted sabe que hay momentos en la vida de un hombre donde toda la tierra que posee, todo el poder que acumuló, no vale absolutamente nada frente a la mirada de una mujer que no pide nada y merece todo. Me aparté de la sombra donde estaba. Saqué el teléfono. Marqué un número que no había marcado en años, el de Rafael Montoya, el abogado más temido de la región, que me debe 3 favores del tamaño de una cordillera. Rafael, dije. Mi voz era baja. Así es como hablo cuando estoy verdaderamente furioso. No grito, nunca grito. Necesito todo lo que existe sobre una boutique llamada La Perla Blanca. Propietario, licencias, deudas, contratos de arrendamiento, todo, en 20 minutos. Él no preguntó por qué. Los hombres inteligentes nunca preguntan por qué cuando reconocen ese tono. Después llamé a mis hombres. 10 camionetas, las negras, frente a La Perla Blanca en 40 minutos. Pero antes de contarle lo que pasó cuando esas 10 camionetas negras se detuvieron frente a la boutique más exclusiva del pueblo, necesito contarle cómo llegué hasta ese momento. Porque esta historia no comienza con la humillación de Iris. Comienza mucho antes, en una feria rural un martes de octubre, con el olor a tierra mojada y café recién colado, y una mujer que me miró a los ojos sin saber absolutamente nada de quién era yo. Y eso fue lo que me perdió. Antes de que le cuente el resto de esta historia, quiero pedirle algo. Si la voz de este hombre, la mía, la de Sebastián, le hace compañía en las mañanas, en los caminos, en esas horas quietas que solo usted conoce, suscríbase a este canal, pulse la campanita, porque esta historia apenas comienza y lo que viene después va a necesitar que usted esté aquí, cerca, escuchando. ¿Me lo promete? Bien, entonces sígame. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes en la hacienda siempre huelen diferente. El ganado vuelve de los potreros del norte y el aire trae ese perfume mezclado de pasto húmedo y cuero caliente que para mí es el olor más honesto del mundo. Fui a la feria del pueblo porque mi capataz, don Primitivo, me había pedido que viera personalmente un lote de semillas de cacao que habían llegado de una cooperativa nueva. «Patrón, estas semillas no son como las otras», me dijo. «Estas tienen historia». Y yo aprendí hace mucho tiempo que cuando don Primitivo dice que algo tiene historia, vale la pena ir a verlo. No me puse ropa de hacendado ese día. Me puse lo que uso cuando quiero ser, simplemente, Sebastián. Jeans oscuros, botas de trabajo, camisa de cuadros sin planchar, sin reloj, sin chofer. Fui solo, en la camioneta vieja, la que no tiene el logo de la hacienda en la puerta. La feria estaba llena, esa clase de llena que a mí me incomoda. Demasiadas voces, demasiado movimiento, demasiado de todo. Encontré el puesto de la cooperativa, hablé con el proveedor, revisé las semillas. Todo bien, estaba listo para irme. Y entonces la vi.
Estaba 2 puestos más adelante, inclinada sobre una canasta de hierbas medicinales, con ese vestido de lino blanco que parecía lavado 1000 veces. Suave, sin pretensiones, honesto como ella. Tenía el cabello recogido con un lápiz. Sí, un lápiz. Y estaba discutiendo, con calma pero con firmeza, el precio de un manojo de romero con una señora mayor que claramente no tenía ninguna intención de ceder. Me detuve. No sé por qué me detuve. Los hombres como yo no se detienen por desconocidas en ferias rurales. Pero algo en su postura, esa combinación de suavidad y determinación, esa manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba como si cada palabra de la vendedora mereciera su atención completa, me ancló al suelo. Ganó la negociación. La señora mayor terminó dándole el romero al precio que Iris quería, y además le regaló una ramita de albahaca. Y Iris, aunque yo todavía no sabía su nombre, sonrió con una sonrisa que no era de victoria. Era de gratitud genuina. Ese detalle me golpeó en algún lugar que no sabía que todavía tenía. Me acerqué. No tenía un plan. Sebastián Villanueva, el hombre que nunca hace nada sin estrategia, se acercó a una desconocida en una feria sin ningún plan. ¿La señora siempre cede con ese argumento?, le pregunté señalando hacia la vendedora. Ella me miró, directo, sin el destello de reconocimiento que estoy acostumbrado a ver, ese momento en que la gente calcula quién soy y ajusta su sonrisa en consecuencia. Nada de eso. Solo me miró como se mira a un desconocido cualquiera en una feria. Le dije que el romero de mi abuela olía exactamente así, respondió, y que si me lo vendía al precio justo, iba a volver todos los meses. ¿Iba a volver? Depende de si el romero es tan bueno como parece. Me reí, no el tipo de risa que uno produce en reuniones de negocios, una risa real desde adentro, de esas que uno casi olvida cómo hacer. Sebastián, dije, extendiendo la mano. Iris, respondió ella, estrechándola con una firmeza que no esperaba. No dije más. Ella tampoco preguntó más. Caminamos juntos por la feria durante casi 2 horas, sin que ninguno de los dos lo planificara. Hablamos de semillas, de hierbas, de la diferencia entre el café de altura y el café de valle. Ella sabía de agricultura más de lo que aparentaba. Me contó que había crecido en el campo, que su padre había tenido una pequeña parcela antes de que la perdiera, que ella extrañaba el olor de la tierra mojada en las mañanas. En ningún momento le dije que poseía 3000 hectáreas de esa misma tierra que ella extrañaba. No por cálculo, sino porque por primera vez en muchos años quería que alguien me viera sin el peso de todo lo que tengo. Solo Sebastián, el hombre con la camisa sin planchar y las botas de trabajo. Cuando nos despedimos, al final de la tarde, con el sol ya naranja y largo sobre los techos del mercado, ella me dijo: «Fue un gusto, Sebastián. Espero que tus semillas de cacao resulten tan buenas como esperas». Y se fue caminando entre la gente, con su bolsa de hierbas y su vestido de lino blanco sin mirar atrás. Esa noche, de regreso en la hacienda, con el silencio enorme de siempre rodeándome, me di cuenta de que no le había pedido su número, y de que ese simple olvido, era la primera vez en 26 años que algo me importaba lo suficiente para arrepentirme de no haberlo hecho. Permítame contarle algo que muy poca gente sabe sobre los hombres poderosos. La soledad de ellos no hace ruido. No es la soledad de quien no tiene nada. Esa soledad, al menos, tiene la honestidad de mostrarse. En una mesa vacía, en un cuarto sin calefacción, en un bolsillo sin monedas. La soledad de un hombre como yo es diferente. Es una soledad rodeada de todo, de voces de empleados, de tierras que se extienden hasta donde la vista no alcanza. Es una soledad que se viste bien y estrecha manos con firmeza y preside reuniones en las que todos esperan su palabra. Es la soledad más silenciosa del mundo, y por eso es la más peligrosa. La hacienda Villa Adriana tiene 12 cuartos. 12. Yo duermo en uno. Los otros 11 están perfectamente tendidos, con sábanas de lino que María, mi ama de llaves de 30 años, cambia cada semana aunque nadie los use. Una vez le pregunté por qué los seguía preparando,
Me miró con esa paciencia enorme que tienen las mujeres que han visto demasiado y me dijo: «Porque el día que alguien llegue a llenarlos, patrón, quiero que estén listos». No le respondí, pero esa noche me costó dormir más que de costumbre. La hacienda huele a tierra, a madera vieja, a café que se cuela desde las 4 de la mañana, porque don Primitivo tiene ese ritual desde antes de que yo naciera. Hay un corredor largo con vigas de madera oscura, donde mi abuelo Adriano caminaba cada tarde contando sus pasos. Yo camino ese mismo corredor. A veces cuento los pasos también, sin darme cuenta, como si el cuerpo heredara los rituales aunque la mente no quiera. Tengo una gaveta, solo una. En el escritorio del estudio, la del lado izquierdo, la que nunca abro cuando hay alguien más en la casa. Adentro hay 3 cosas: un reloj de bolsillo que perteneció a mi abuelo, una escritura de tierra que guarda el primer lote que compré con dinero propio a los 22 años, y una fotografía. La fotografía tiene 26 años. Es de una mujer joven, de vestido color marfil, con flores en el cabello. No llegó al altar. Esperé 4 horas. Sí, 4 horas. Antes de que el padre Eugenio se acercara a decirme, con los ojos en el suelo, que Valentina no iba a venir. Que se había ido con mi hermano menor, Mateo, la noche anterior. No grité. No rompí nada. Me quité el saco, lo doblé con cuidado sobre el banco de la primera fila de la iglesia y salí caminando. No hablé con Mateo en 16 años. Cuando nuestros padres murieron, los abogados se encargaron de todo. Cuando él intentó escribirme, los abogados también se encargaron de eso. No guardo la fotografía de Valentina por amor. Hace mucho tiempo que lo que sentí por ella se evaporó, como se evapora la lluvia ligera sobre tierra caliente. La guardo como se guarda una cicatriz, para recordar dónde uno aprendió a no bajar la guardia. Pero eso tiene un costo, y el costo es este: 12 cuartos vacíos, un corredor donde solo se escuchan mis propios pasos. Noches largas con el único sonido del viento entre los cafetales. Durante 26 años, ese costo me pareció razonable. Después de la feria, ya no me pareció tan razonable. Volví al pueblo 3 días después. No por las semillas. Ya tenía todo lo que necesitaba de la cooperativa. Volví sin pretexto, algo que nunca hago, con la camioneta vieja y la camisa sin planchar, y caminé por la feria con la esperanza torpe y un poco ridícula de que una mujer de vestido de lino blanco volvería a estar allí, discutiendo el precio del romero. No estaba. Pregunté a la señora vendedora de hierbas con más naturalidad de la que sentía si conocía a la joven que había comprado romero el martes anterior. La señora me miró con esos ojos pequeños y brillantes que tienen las señoras mayores, cuando saben exactamente lo que está pasando y disfrutan de saberlo. ¿La muchacha del vestido blanco? Sí, Iris Montoya. Vive en el barrio del Molino. Trabaja en la floristería de doña Carmen los jueves y viernes. Me dio la información con una sonrisa que no intentó disimular. Caminé de regreso a la camioneta con ese dato guardado en el pecho como quien guarda algo frágil. No fui a la floristería ese día. Me senté en la camioneta, con las manos en el volante, y me pregunté qué estaba haciendo. Sebastián Adriano Villanueva, 54 años, 3.000 hectáreas, preguntando por una desconocida como un muchacho de 20. Arranqué la camioneta, y el jueves siguiente a las 10 de la mañana entré a la floristería de doña Carmen. La floristería de doña Carmen olía a jazmín y a tierra húmeda, ese perfume específico de los lugares donde las cosas viven y crecen sin que nadie les pida permiso. Era un local pequeño, con macetas apiladas hasta el techo y luz natural entrando por una ventana que daba a un patio interior lleno de helechos. Iris estaba de espaldas cuando entré, acomodando tallos de girasol en un balde de agua con una concentración que parecía excesiva para el asunto, como si esos girasoles fueran lo más importante del mundo en ese momento. Llevaba el cabello suelto ese día, largo, oscuro, cayendo sobre sus hombros con esa clase de descuido que en realidad no es descuido, sino simplemente una mujer que tiene cosas más importantes en qué pensar que en su propio cabello. Me oyó entrar. Se dio vuelta.
y en sus ojos no hubo sorpresa calculada ni el destello de quien reconoce al hacendado más importante de la región. Solo un reconocimiento genuino, limpio, como quien ve a alguien que le cae bien sin saber exactamente por qué. «El hombre de las semillas de cacao», dijo. «La mujer del romero», respondí. Sonrió. Esa sonrisa de antes, sin victoria, solo gratitud. Me acerqué al mostrador. Le pregunté por flores para llevar a la hacienda. Algo honesto, sin pretensión. Ella me preguntó para qué espacio. Le describí el corredor largo, las vigas de madera oscura, la luz de la tarde que entraba por el lado oeste. Me escuchó con esa manera suya de escuchar, con la cabeza ligeramente inclinada, como si cada detalle importara. «Entonces necesitas algo que aguante la sombra de la tarde, pero que tenga color propio», dijo. «No algo que dependa de la luz para ser bonito». Se fue entre las macetas y volvió con un ramo de calas blancas mezcladas con ramas de eucalipto. «Estas», dijo, «son honestas». Honestas. No dijo bonitas, no dijo elegantes, dijo honestas. Pagué sin preguntar el precio. Ella me cobró lo que correspondía, ni más ni menos, y me devolvió el vuelto exacto sin esa vacilación que tienen las personas cuando intuyen que el otro puede pagar más y consideran quedarse con la diferencia. Fui 4 jueves seguidos a la floristería. En el segundo, le pregunté si quería tomar un café cuando terminara su turno. Dijo que sí sin drama, sin ese juego de hacerse de rogar que tanto me cansa en las personas. Tomamos café en el bar de la esquina, en una mesa pequeña con mantel de hule, y hablamos durante 2 horas sobre su padre, sobre la parcela que perdieron cuando ella tenía 15 años, sobre cómo aprendió a conocer las plantas con él antes de que todo se complicara. No me preguntó qué hacía yo. No preguntó por mi tierra ni por mis negocios. Me preguntó si me gustaba el campo, no si lo poseía, sino si me gustaba. Le dije que sí, que el olor de la tierra después de la lluvia era lo más cercano a la paz que había encontrado. Me miró como si esa respuesta le dijera algo importante sobre mí. En el tercer jueves, mientras caminábamos de regreso al bar después de cerrar la floristería, pasamos por delante de una tienda de ropa con un vestido en el escaparate. No caro, pero bonito, del color exacto de sus ojos. Ella lo miró un segundo, solo un segundo, con esa clase de mirada que uno intenta disimular y no siempre logra, y después desvió los ojos y siguió caminando. No dijo nada, no suspiró. No hizo ninguno de esos gestos que algunas personas hacen cuando quieren que alguien más note lo que están mirando. Siguió caminando. Esa noche, de regreso en la hacienda, no pude dormir pensando en esa mirada de un segundo. No porque fuera un vestido caro. Para mí habría sido un gesto insignificante comprárselo, sino porque ella no lo pidió. Nunca pedía nada. En un mundo donde la gente que me rodea siempre está midiendo lo que puede obtener de mí, Iris Montoya caminaba frente a escaparates sin pedir nada. ¿Sabe usted lo que hace eso a un hombre que ha pasado 26 años sospechando de todo el mundo? Lo desarma completamente. En el cuarto jueves le dije mi apellido completo, Villanueva. Vi el momento exacto en que algo en su expresión cambió. No por codicia, sino por una especie de incomodidad, como si de repente sintiera que el terreno bajo sus pies había cambiado sin que nadie le avisara. ¿La hacienda Villa Adriana?, preguntó. Sí. Se quedó en silencio un momento. Después me miró directo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería que me conocieras antes de que supieras lo que tengo. Otro silencio, más largo. Y entonces, con esa voz suya que nunca sube más de lo necesario, eso es lo más honesto que me ha dicho alguien en mucho tiempo. Esa noche, por primera vez en muchos años, los 12 cuartos de la hacienda no me parecieron tan vacíos. Hay momentos que uno guarda no como recuerdos, sino como sensaciones. No lo que pasó, sino lo que se sintió en la piel, en el pecho, en ese lugar preciso detrás del esternón, donde el cuerpo guarda lo que la mente todavía no sabe nombrar. El primer momento en que toqué a Iris Montoya es uno de esos. No fue planeado. Los mejores momentos nunca lo son. La había invitado a la hacienda un sábado por la mañana para ver los cafetales del norte, los que dan al cerro,
que en octubre tienen esa coloración especial que ni siquiera sé describir bien. Verde oscuro mezclado con el rojo brillante de los frutos maduros, todo bañado por una luz de mañana que parece venir de otro tiempo. Le había dicho, si extrañas el campo tienes que ver esto. Y ella, con esa sencillez suya, dijo que sí. Vino en el bus del pueblo. No quiso que la fuera a buscar. Llegó puntual, con jeans, botas de cuero gastadas, una camisa de rayas y el cabello recogido de nuevo con ese lápiz que me tenía fascinado, sin que yo pudiera explicarme bien por qué. Caminamos por los cafetales casi 2 horas. Ella tocaba las hojas, olía los frutos, hacía preguntas que demostraban que había crecido entre plantas y que ese conocimiento no se había ido a ningún lado, solo estaba dormido, esperando tierra para volver. Don Primitivo, que vino con nosotros los primeros 20 minutos, antes de retirarse con ese instinto suyo de viejo sabio, me lanzó una mirada de aprobación que valía más que cualquier palabra. Almorzamos en el corredor de la hacienda. María, que tiene un radar infalible para estas cosas, puso la mesa con el mantel bueno y flores. Calas blancas, exactamente las que Iris me había vendido semanas antes. Vi que Iris lo notó y que no dijo nada, solo sonrió hacia el plato. Después del almuerzo caminamos hacia la parte de atrás de la hacienda, donde hay un muro de piedra antiguo que limita con el arroyo. El suelo allí es irregular, con raíces de guayabo que salen a la superficie como dedos viejos. Iris iba adelante mirando hacia el arroyo sin ver la raíz. Su pie se enganchó. Fue una fracción de segundo. Ella perdió el equilibrio, dio un paso en falso hacia adelante, y yo, que iba apenas detrás, extendí el brazo por instinto y la tomé por la cintura. Se detuvo. El equilibrio volvió. Todo pasó en menos de 2 segundos, pero mis manos siguieron ahí. Y las suyas, en lugar de soltarse o dar ese paso atrás que habría sido lo más natural, se apoyaron apenas, en mis antebrazos, no para sostenerse. Ya estaba de pie, ya estaba estable. Fue otro gesto, un gesto que decía, estoy aquí, tú estás aquí, y por ahora eso está bien. Olía a jazmín y a tierra, el mismo perfume de la floristería mezclado con el aire del campo y algo más, algo que no tiene nombre pero que yo reconocí en algún lugar muy antiguo de mí mismo. No sé cuántos segundos pasaron así, los suficientes para que el mundo se volviera muy quieto alrededor de los dos. Fue ella quien se movió primero. Se volvió hacia mí, todavía dentro del círculo de mis brazos, pero vuelta hacia mí, y me miró con esos ojos oscuros que nunca pedían nada. Había algo en su mirada que no era timidez ni invitación, sino simplemente presencia. La presencia completa de alguien que está exactamente donde está sin fingir estar en otro lugar. Gracias, dijo, voz baja, el río sonando de fondo. De nada, dije yo, voz más baja todavía, y nos separamos, despacio, como se separan las cosas que no quieren separarse, pero todavía no saben que no tienen que hacerlo. Caminamos de regreso en silencio, pero era un silencio diferente al de antes, más lleno, si eso tiene sentido. Como cuando después de la lluvia, el aire no está vacío sino cargado de todo lo que la lluvia dejó. Esa tarde, cuando la llevé al bus del pueblo, ella se despidió con un abrazo breve, los labios cerca de mi mejilla sin llegar a tocarla. Y mientras el bus se alejaba por la carretera de tierra, yo me quedé parado con las manos en los bolsillos y el olor a jazmín todavía en las manos, pensando que tenía 54 años y que era completamente ridículo sentirse así, y que no me importaba en absoluto. Esa noche abrí la gaveta del escritorio, miré la fotografía de Valentina durante un minuto largo y la puse boca abajo, por primera vez en 26 años. Para entender lo que pasó en la Perla Blanca, necesita entender primero a Doña Consuelo. Hay personas que confunden el dinero ajeno con mérito propio. Doña Consuelo Parra llevaba 17 años administrando la boutique más cara del pueblo, no porque fuera la dueña, sino porque el verdadero dueño vivía en la capital y le había dado carta blanca siempre que los números cerraran. En esos 17 años, Doña Consuelo había construido un reino pequeño pero absoluto, el de decidir quién merecía entrar
y quién no. Tenía un sistema. Lo llamaba el ojo clínico. Era en realidad algo mucho más simple y mucho más cruel. Miraba los zapatos. Si los zapatos estaban gastados, el resto del juicio era automático. Iris entró a la Perla Blanca un miércoles por la mañana. Yo lo supe después, cuando ella me lo contó esa misma noche, con una voz tan tranquila que me dolió más que si hubiera llorado. Había entrado sola. Quería ver vestidos. No para comprar necesariamente ese día, sino para tener una idea, para soñar un poco con ese derecho que tiene cualquier mujer que va a casarse, sin importar lo que cueste el sueño. Llevaba el vestido de lino blanco, las botas de cuero gastadas, el cabello con el lápiz. Doña Consuelo la vio desde el fondo del salón y tomó su decisión en menos de 10 segundos. Una asistente se le acercó antes de que Iris pudiera siquiera tocar el primer perchero. «¿Puedo ayudarle?», dijo, pero con ese tono que no es una pregunta sino una advertencia. Iris dijo que quería ver vestidos de novia. La asistente dijo que los precios comenzaban en 3,000. Iris dijo que estaba al tanto. Doña Consuelo se acercó entonces. Se plantó frente a Iris con las manos juntas y esa sonrisa que no llega a los ojos. «Querida», le dijo, y ese «querida» era un insulto completo disfrazado de una sola palabra. «Creo que quizás estarías más cómoda en la tienda de la calle del mercado. Aquí manejamos una clientela muy específica». Iris le sostuvo la mirada. «Soy clientela». «Por supuesto», dijo doña Consuelo, con esa paciencia falsa que en realidad es desprecio con modales. «Pero quizás para otro momento, cuando estés más preparada para la experiencia». Hubo un momento de silencio. 3 o 4 clientas en el salón miraban. Una asistente fingía acomodar vestidos en un perchero cercano. Iris no se movió de inmediato, y eso, supe después, fue lo que terminó de enfurecer a doña Consuelo. Que no se moviera, que no bajara la mirada, que no hiciera ninguno de los gestos que se esperan de alguien que está siendo expulsado y que sabe que lo está haciendo. Doña Consuelo hizo una señal al vigilante de seguridad. El hombre se acercó. Grande, uniforme oscuro, con esa incomodidad visible de alguien que sabe que está haciendo algo que no está bien pero que está en la nómina, y eso pesa. «Señorita, necesito pedirle que se retire». Iris lo miró a él, no a doña Consuelo, y en ese gesto había algo que me partió el corazón cuando lo imaginé. Estaba protegiéndolo a él de su propia vergüenza, mirándolo a él para que la gerente no viera que le ganaba en dignidad. Salió, sin escenas, sin lágrimas, con el bolso apretado contra el pecho y la cabeza en alto. Yo estaba al otro lado de la calle. La había ido a buscar para almorzar juntos. Habíamos quedado en encontrarnos frente a la boutique porque ella quería pasar primero. Llegué 5 minutos antes. Vi la escena desde el inicio, desde el momento en que el vigilante se acercó, sin poder escuchar las palabras, pero leyendo cada gesto con una claridad que me quitó el aliento. Cuando Iris salió y comenzó a caminar sin mirar atrás, me quedé paralizado no por duda, sino por esa rabia fría que es la más peligrosa. La que no explota, sino que se organiza. Lo que doña Consuelo no vio ese miércoles fue muchas cosas. No vio las botas de cuero, que sí eran gastadas, pero habían costado más que su salario mensual cuando eran nuevas. No vio el lápiz en el cabello, que era un lápiz de diseñadora italiana, que Iris usaba sin saber su precio, porque alguien se lo había regalado pensando en ella, no en el precio. No vio a la mujer detrás del vestido de lino. Y lo más importante, no me vio a mí, al otro lado de la calle, sacando el teléfono. Hay una cosa que aprendí de mi abuelo Adriano, que construyó esta hacienda con las manos antes de que yo naciera. El poder verdadero no necesita levantar la voz. El poder verdadero entra despacio, en silencio, y cuando la habitación lo nota ya es demasiado tarde para prepararse. Mis hombres llegaron puntuales. 10 camionetas negras, todas iguales, con los vidrios polarizados y el logo discreto de la hacienda en la puerta trasera. Ese logo pequeño, en relieve, que solo reconoce quien sabe buscarlo. Se estacionaron en fila frente a la Perla Blanca con una precisión que no fue casual. Yo les había dicho exactamente cómo hacerlo.
No entré corriendo. No entré con prisa. Me bajé de la última camioneta, siempre la última porque los hombres que llegan primero tienen prisa, y yo no tenía prisa. Me ajusté el saco y caminé hacia la entrada de la boutique con el mismo paso con que camino mis propias tierras, despacio, conociendo cada centímetro del terreno. El vigilante de la puerta me vio venir. Vi el momento exacto en que algo cambió en su postura, esa clase de reconocimiento involuntario que el cuerpo hace antes de que la mente procese quién es quién. Abrió la puerta sin que yo dijera una palabra. El salón de la Perla Blanca cayó en silencio. No ese silencio incómodo de cuando alguien interrumpe una conversación. Fue el silencio específico de cuando una habitación completa comprende, simultáneamente, que el equilibrio de poder acaba de cambiar. Doña Consuelo estaba al fondo, atendiendo a una clienta. Levantó los ojos, y en su cara vi ese momento con una claridad que todavía conservo. Pasaron en menos de 3 segundos. El reconocimiento, la confusión y después ese color específico que adquiere la piel de las personas cuando comprenden que cometieron un error irreversible. Caminé hasta el centro del salón. No la llamé. Esperé. Porque los hombres que llaman demuestran que necesitan atención. Los hombres que esperan demuestran que la atención vendrá sola. Vino sola. Don Sebastián, dijo. Su voz intentaba normalidad y no lo lograba. ¡Qué sorpresa tan... La señorita Iris Montoya, la interrumpí. Voz baja, uniforme. Estuvo aquí esta mañana. No era una pregunta, doña Consuelo lo supo. Sí, hubo un malentendido lamentable. No fue un malentendido. Seguí hablando sin cambiar el tono, sin subir la voz, sin hacer ninguno de los gestos dramáticos que la situación podría haber justificado. La señorita Montoya entró a esta boutique con la intención de comprar un vestido de novia. Fue tratada como una intrusa y retirada por seguridad. El salón no respiraba. Don Sebastián le aseguró que la señorita Montoya, dije, y hice una pausa deliberada, va a ser mi esposa. El silencio que siguió a esas palabras fue de otra naturaleza, más denso, más largo. Vi a doña Consuelo procesar esa información con la velocidad desesperada de alguien que está recalculando todo en tiempo real. El vestido de lino, las botas gastadas, el lápiz en el cabello y al otro lado de la ecuación, 3.000 hectáreas, 10 camionetas negras y el apellido Villanueva. Voy a ser honesto con usted, continué. No vine aquí a hacer una escena, vine a decirle 2 cosas. Levanté un dedo. La primera, a partir de hoy este local dejará de existir bajo su administración. He hablado esta mañana con el propietario, el señor Garmendia, quien es mi socio desde hace 12 años. La situación ha sido comunicada. Recibirá los detalles por escrito antes del mediodía. El color terminó de irse de la cara de doña Consuelo. Levanté el segundo dedo. La segunda, el vigilante que retiró a la señorita Montoya cumplió órdenes que no eran suyas. Él conserva su puesto. Si busca trabajo, que mencione mi nombre. Me volví hacia el salón. Las asistentes, las clientas, todas inmóviles, en ese silencio que ya no era incómodo, sino simplemente absoluto. Buenas tardes a todas. Y salí. Así es como funciona el poder cuando está bien usado. No destruye más de lo necesario. No grita, no se explaya. Entra, dice lo que tiene que decir y sale. Iris estaba esperándome en el café de la esquina. Yo le había enviado un mensaje antes de entrar. Quédate donde estás. Voy en 10 minutos. Cuando entré y me senté frente a ella, me miró con esos ojos oscuros que nunca pedían nada. ¿Qué hiciste?, preguntó. Lo necesario. Sebastián. Iris. La miré. Hay cosas que no se toleran. Esta es una de ellas. Ella guardó silencio. Y después, muy despacio, extendió su mano sobre la mesa y la puso encima de la mía. No dijo nada más. No era necesario. Le voy a contar algo sobre la voz. No es algo que yo haya cultivado. Es algo que heredé de mi abuelo Adriano, que a su vez lo heredó de su padre, que era un hombre de campo que nunca levantó la voz en su vida, y sin embargo nadie en 3 pueblos a la redonda lo contradecía. Es una voz que viene del diafragma, no de la garganta.
Una voz que no necesita volumen porque tiene peso. Mi padre me lo explicó una vez, cuando yo tenía 15 años y acababa de perder una discusión con un capataz mayor que me había faltado el respeto. Me dijo: Sebastián, el día que un hombre grita es el día que admite que sus palabras solas no alcanzan. Aprende a hablar para que tus palabras sean suficientes. Me lo aprendí. Lo que usted no sabe de lo que pasó en la Perla Blanca es que hubo una segunda conversación ese mismo día. Una que no fue en el salón frente a todos, sino en la oficina pequeña del fondo, donde doña Consuelo me esperaba media hora después, cuando ya las clientas y asistentes habían regresado a sus rutinas y el salón había recuperado la apariencia de normalidad. Ella pidió esa conversación, me mandó un mensaje a través de una asistente, literalmente una nota escrita en papel con membrete de la boutique, lo que me dijo que estaba nerviosa y recurriendo a formalidades como escudo. Entré a la oficina. Me quedé de pie. No me senté porque sentarse en esa situación habría sido un gesto de comodidad que no correspondía. Doña Consuelo intentó el camino de la contrición, las disculpas, las explicaciones, el no sabía quién era ella, que es en realidad la peor de todas las justificaciones posibles. La dejé hablar. Cuando terminó, esperé 3 segundos completos. Ese silencio específico que le dice a alguien que lo que acaba de decir no fue suficiente. Y entonces, hablé. Doña Consuelo, el problema no es que no sabía quién era ella. Voz baja. Pausa. El problema es que si hubiera sabido quién era, la habría tratado diferente. Ella abrió la boca. No me interrumpa, la cerró. Eso significa que usted no le faltó el respeto a la prometida de Sebastián Villanueva. Le faltó el respeto a una mujer, y esas no son la misma cosa. La vi procesarlo. Vi el momento en que algo genuino, no miedo, sino algo más parecido a la vergüenza real, cruzó su cara. Lo vi y lo registré sin suavizarlo ni amplificarlo. He hablado con el señor Garmendia, continué. Le he solicitado que prescinda de sus servicios. Él ha accedido. Eso no cambia. Lo que sí puede cambiar es la manera en que usted sale de aquí. Pausa. Puede salir hoy mismo de manera discreta, sin que esto trascienda más allá de lo que ya trascendió. O puede elegir otro camino y descubrir que tengo paciencia larga y memoria más larga todavía. No era una amenaza, era una descripción. Doña Consuelo eligió el primero. Cuando salí de esa oficina, mis hombres seguían esperando afuera. 10 camionetas negras en la acera, inmóviles, como una afirmación. Le hice una señal al conductor de cabecera. Miguel, que lleva 15 años conmigo y que puede leer mis gestos mejor que la mayoría de las personas leen las palabras. Y él asintió, y las 10 camionetas arrancaron en fila y se alejaron por la calle principal con esa lentitud deliberada que no es demora sino presencia. Esa tarde volví al café de la esquina. Iris todavía estaba ahí, me había esperado. Tenía las manos alrededor de una taza que ya debía estar fría y miraba hacia la ventana con esa expresión suya de quien está pensando cosas importantes sin apresurarse a llegar a ninguna conclusión. Me senté. Ella me miró. ¿Terminaste?, preguntó. Terminé. ¿Hiciste daño? La pregunta me detuvo, no porque no tuviera respuesta, sino porque me importaba que ella la hiciera, que eso fuera lo primero que preguntara. No más del necesario, dije con honestidad. Asintió despacio, se quedó en silencio un momento, y entonces, con esa voz suya que nunca sube más de lo necesario: Sebastián, yo no necesito que el mundo se incline cuando entro a un cuarto. Lo sé, pero... Una pausa. Gracias. No dije nada. Tomé su taza, la acerqué a la mía, hice la señal para que trajeran café caliente, y nos quedamos ahí, en esa mesa pequeña con mantel de hule, mientras afuera el pueblo seguía su tarde como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera pasado. Hay mujeres que se vengan, hay mujeres que perdonan demasiado rápido para evitar el conflicto, y hay mujeres, pocas, muy pocas, que tienen la clase de grandeza silenciosa que no encaja en ninguna de esas categorías. Iris era de las últimas. Me lo demostró 2 días después de lo que pasó en la Perla Blanca, cuando se presentó en la hacienda sin avisar,
algo que no había hecho antes, con esa expresión específica de quien ha estado pensando durante 48 horas y ha llegado a una conclusión que no le resulta cómoda, pero que de todas formas va a decir. María la hizo pasar al corredor. Cuando la vi llegar con los jeans y las botas de siempre y el cabello suelto, supe antes de que abriera la boca que lo que venía no era una visita sencilla. «Necesito pedirte algo», dijo, sin prólogo. «Dime». Se sentó en uno de los sillones de cuero del corredor, los mismos que mi abuelo mandó traer desde la ciudad hace 50 años, y me miró con esa mirada directa que nunca había aprendido a prepararse. «Doña Consuelo», esperé, «quiero que la dejes en paz». No respondí de inmediato. Me senté frente a ella y la dejé continuar. «Sé lo que hiciste, sé que perdió el trabajo y sé que probablemente hay más que no me contaste». Una pausa. «No te pido que la perdones, te pido que pares. Lo que hice era necesario». «Para ti», la miré. «Para mí no era necesario», dijo Iris. «Yo ya había salido de ahí, ya había seguido caminando. Lo que pasó en esa boutique me dolió. No te voy a mentir, pero no me destruyó. Y si sigues haciendo más daño en mi nombre...» Se detuvo. Buscó las palabras con cuidado como ella hacía siempre. «Sebastián, yo no quiero ser el nombre detrás de la venganza de nadie, ni siquiera la tuya». El silencio del corredor se asentó entre nosotros. «Quiero ser honesto con usted». Mi primer instinto fue argumentar. Explicarle que doña Consuelo había humillado a una persona que no tenía defensa en ese momento, que ese tipo de crueldad sin consecuencias se repite, que sin una respuesta vuelve a ocurrir. Todo eso era verdad. Y todo eso era también lo que yo necesitaba que fuera verdad para justificar lo que en el fondo era algo más simple y más antiguo. La rabia de un hombre que vio lastimar a alguien que quería proteger. Iris me conocía mejor que yo me conocía a mí mismo en ese momento. «Está bien», dije. Ella levantó los ojos. «No habrá más», dije. «Tienes mi palabra». Algo se acomodó en su expresión. No alivio exactamente, sino esa clase de quietud que tienen las personas cuando escuchan exactamente lo que esperaban escuchar, y eso les confirma algo que aún no habían terminado de decidir. «Gracias», dijo. Y después, con una transición tan natural que tardé un momento en seguirla. «¿Puedo quedarme a tomar café?» Me reí. Esa risa de adentro, la real. «María lleva 2 horas esperando que alguien se lo pida». Tomamos café en el corredor, con el sol de la tarde entrando por el oeste y las calas blancas en el jarrón de cerámica que Iris había elegido semanas antes. Hablamos de otras cosas, del cacao, de una feria de artesanos que abría el mes siguiente, de un libro que ella estaba leyendo sobre botánica andina. Pero algo había cambiado, no entre nosotros. Entre nosotros, las cosas seguían el mismo camino que habían tomado desde la feria de octubre. Lo que había cambiado era algo en mí. Iris me había pedido clemencia por alguien que la había lastimado. No porque fuera débil, sino porque era lo suficientemente fuerte para elegir quién quería ser incluso cuando tenía justificación para ser otra cosa. Eso es algo que los hombres como yo tardamos mucho en aprender si es que lo aprendemos. Que la grandeza no está en la respuesta que uno puede dar, sino en la respuesta que uno elige dar. Esa tarde, cuando Iris se fue con el último autobús, me quedé en el corredor hasta que oscureció, pensando en esa diferencia. Y me di cuenta de algo que debí saber antes, que quizás en algún lugar sabía, pero había resistido con todas las formas de resistencia que un hombre de 54 años sabe construir. Estaba enamorado de Iris Montoya, no con esa emoción ruidosa y apresurada que uno confunde con amor cuando es joven, con esa otra cosa, más pesada, más seria, más parecida a la tierra que al viento, que llega cuando uno ya sabe lo que puede perder. Y que por eso, exactamente por eso, asusta mucho más. Hay una mentira que el mundo le dice a las personas pobres, que la dignidad es un lujo que se compra con el tiempo, que cuando uno tiene suficiente, cuando la situación mejora, cuando las botas ya no están gastadas y el vestido es nuevo, entonces vendrá el respeto, que es cuestión de esperar
y de llegar. Iris había crecido con esa mentira, y como todas las mentiras que se oyen desde niño, le había dejado una cicatriz específica, no visible, no ruidosa, sino de esas que duelen en los momentos más tranquilos, cuando uno menos se lo espera. Me lo contó una noche de noviembre, en el corredor de la hacienda después de cenar. Habíamos desarrollado una costumbre, esas costumbres que se instalan sin que nadie las proponga, sin un acuerdo explícito, y un día uno se da cuenta de que forman parte del ritmo de la vida. Ella venía los jueves y los sábados. Cenábamos, hablábamos hasta tarde. A veces María se quedaba cosiendo en el sillón del rincón, con esa discreción suya de mujer que ha visto crecer a un hombre y que por eso tiene derecho a estar cerca sin invadir. Esa noche, no sé por qué, el tema llegó solo, como llegan los temas importantes sin que nadie los invite. ¿Te contó María lo de la feria de primavera?, preguntó Iris, mirando hacia los cafetales oscuros. No. ¿Qué pasó en la feria de primavera? Silencio. Un silencio de los que pesan. Tenía 12 años. Mi padre me llevó a la feria grande del pueblo, la de mayo, la que dura 3 días. Era la primera vez que íbamos. Habíamos vendido bien ese año. Teníamos algo de dinero y él quería que yo viera los puestos de telas y flores. Una pausa. Me puse mi mejor vestido, el que mi abuela me había regalado para el cumpleaños, bordado con cintas azules. Era el vestido más bonito que tenía. Esperé. En uno de los puestos había muñecas de trapo. Yo las miré mucho tiempo. El señor del puesto me miró a mí y le dijo a la señora de al lado, en voz baja pero no tan baja: «Esa no puede comprar nada aquí». Sus manos en el regazo, quietas. Mi padre lo escuchó, no dijo nada, me tomó de la mano y seguimos caminando. Y yo me juré, tenía 12 años y me lo juré con toda la seriedad de los 12 años, que el día que pudiera comprar lo que quisiera, lo iba a comprar con la cabeza en alto. Silencio largo. Lo que no sabía entonces, continuó Iris, es que el problema no era el dinero. El problema era que algunas personas deciden quién tiene derecho a estar en ciertos lugares antes de que esa persona abra la boca. Y contra eso se detuvo. Contra eso no hay suficiente dinero. Lo que sentí en ese momento no era lástima. Iris habría rechazado la lástima con la misma serenidad con que rechazaba todo lo que no le correspondía. Era algo diferente. Era reconocimiento, porque yo también tenía mi versión de esa historia. No con dinero escaso. Yo nunca tuve eso, sino con ese otro tipo de exclusión que ocurre cuando eres demasiado joven para que los hombres mayores te tomen en serio, cuando tienes la tierra, pero no tienes todavía el peso de los años. Cuando entras a una reunión y ves en los ojos de los otros la evaluación rápida y el juicio provisional. Se lo dije, con esas palabras, con esa honestidad que Iris sacaba de mí sin esfuerzo. Ella me miró, y en sus ojos había algo que pocas veces había visto directed hacia mí. Solidaridad. No admiración, no gratitud, solidaridad. La de alguien que reconoce en el otro una herida parecida a la suya. Por eso te quedaste paralizado al otro lado de la calle, dijo despacio. No fue solo rabia. No respondí de inmediato. Fue memoria, dije finalmente. Asintió, y nos quedamos así, 2 personas con sus cicatrices específicas, en un corredor de madera vieja, con el olor del café y la oscuridad de los campos alrededor, sin necesidad de resolver nada ni de curar nada, solo de nombrarlo, solo de que el otro supiera. Esa noche, cuando Iris se fue, María recogió los platos en silencio y después se detuvo en la puerta de la cocina y me miró. «Patrón», dijo, «dime, María». No la dejé ir. Era la primera vez en 30 años que María me decía algo así. Me lo tomé como lo que era, no un consejo, sino una instrucción de alguien que me conocía mejor que yo mismo. No la iba a dejar ir. Eso ya lo sabía. Lo que todavía no sabía era si yo merecía quedarme. Diciembre llegó a la hacienda con ese calor húmedo que tiene el campo cuando la tierra ha bebido bien y devuelve el agua en forma de vapor, de neblina baja entre los cafetales, de aire espeso que huele a vida. Es el mes en que la hacienda se vuelve más hermosa
y más sofocante al mismo tiempo, como ciertas verdades que uno lleva demasiado tiempo guardando. Esa noche no estaba planeada para ser lo que fue. Iris había venido el sábado, como siempre. Habíamos cenado en el corredor. María había hecho sopa de maíz y pan recién horneado, que es la cena de los sábados de invierno desde antes de que yo naciera. Habíamos hablado. María se había retirado más temprano que de costumbre, con ese instinto suyo, dejándonos solos en el corredor con el café y el sonido de los grillos afuera. La noche se fue alargando sin que ninguno de los dos hiciera nada para detenerla. Hubo un momento, puedo identificarlo con precisión, como se identifica el instante en que la luz cambia antes de la tormenta, en que el tono de la conversación se volvió más quieto, más lento, como cuando dos personas que llevan tiempo hablando alrededor de algo finalmente empiezan a hablar de ese algo. Iris había apoyado la cabeza contra el respaldo del sillón y me miraba con esa mirada suya que no pedía ni empujaba, sino simplemente estaba, presente, completa, sin prisa. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente tranquilo?, me preguntó. Era una pregunta simple. Me golpeó como no lo hace ninguna pregunta compleja. Pensé, con honestidad. Esta noche, dije. Ella no sonrió de inmediato. Me sostuvo la mirada un momento, como verificando si lo decía de verdad. Y cuando debió confirmar que sí, sonrió. Despacio, desde adentro, esa sonrisa que no era victoria ni coquetería, sino simplemente alegría. Me levanté, no por incomodidad, por esa energía que se acumula cuando uno siente demasiado y el cuerpo necesita moverse. Caminé hasta el borde del corredor, donde la madera termina y empieza la tierra, y me quedé mirando los cafetales oscuros. La oí levantarse, la oí caminar, y después la sentí, a un paso detrás de mí, su presencia sin tocarme todavía, como el calor antes del contacto. Sebastián. Voz baja. Mi nombre en su boca siempre sonaba diferente a como sonaba en cualquier otra boca. Me volví. Estaba cerca, más cerca que las otras veces, con los ojos levantados hacia los míos, y en ellos esa misma presencia completa de siempre, pero con algo añadido esta vez. Una vulnerabilidad que ella no escondía ni exhibía, simplemente la tenía, simplemente era parte de ella en ese momento. Levanté la mano, despacio, le toqué el cabello, ese cabello que siempre tenía el lápiz, pero que esta noche estaba suelto, largo, cayendo sobre sus hombros como agua oscura. Lo toqué apenas con el reverso de los dedos, desde la sien hasta el hombro. Ella cerró los ojos un segundo. Ese segundo fue el más honesto que había vivido en 26 años. Lo que vino después lo guardo con la discreción que merece, no por pudor, sino porque hay cosas que pertenecen al espacio entre dos personas y no al mundo. Le diré esto, que la manera en que Iris me permitió acercarme esa noche, sin prisa, sin performatividad, con esa entrega honesta que es la única que vale, fue la cosa más valiente que vi en mi vida. Porque entregarse es más difícil que resistir. Porque confiar cuando uno ha aprendido a no confiar es el acto de coraje más alto que existe. Y yo, que había construido murallas del tamaño de mis 3000 hectáreas, las sentí derrumbarse una por una con cada momento que pasaba. Le confesé cosas esa noche que no le había dicho a nadie. Le hablé de Valentina, no con el dolor de antes, sino con la distancia que da el tiempo, cuando por fin uno está parado en el lugar correcto. Le dije que había tenido miedo durante 26 años de que cualquier mujer que se acercara lo hiciera por lo que yo tenía y no por lo que yo era. ¿Y yo?, preguntó, sin defensiva, solo la pregunta. Tú llegaste sin saber lo que tenía, dije. Ay, cuando lo supiste, tu primera reacción fue incomodidad, no cálculo. Silencio. Eso es lo que me salvó, Iris. Ella no respondió con palabras. Apoyó la cabeza en mi pecho, despacio, como quien descansa en un lugar que reconoce aunque nunca haya estado antes. Y yo por primera vez en 26 años dejé que alguien estuviera ahí. Al día siguiente de esa noche, antes de que Iris se despertara en el cuarto de huéspedes, donde María la había instalado con esa discreción absoluta
que solo las mujeres sabias poseen, hice una llamada. Llamé a Rosario. Rosario Vega tiene 72 años y lleva 50 de ellos cosiendo en un taller pequeño en el segundo piso de su casa, en el barrio antiguo del pueblo. No tiene tienda, no tiene página web, no tiene ninguna de las cosas que hoy se llaman presencia. Lo que tiene es algo que no se puede comprar, las manos más honestas que he conocido en una artesana. Le cosió a mi madre su vestido de novia hace décadas. Le cosió el vestido de quinceañera a la hija mayor de don Primitivo. Cose para quien le parece que merece lo que ella hace, y tiene fama de haber rechazado a 3 clientas adineradas porque sus manos no querían hacer esa tela. Nadie le discute nada a Rosario. Rosario, le dije cuando contestó, necesito pedirle algo importante. Ya sé para qué llama don Sebastián. Su voz tenía esa textura de las voces que han hablado mucho y ya no necesitan preparar lo que van a decir. En este pueblo todo se sabe. ¿Para cuándo lo necesita? Sin prisa, dije, quiero que sea perfecto. Silencio breve. Entonces tráigamela el jueves, que venga ella. Yo no coso para ausentes. Eso era Rosario. No cose para ausentes. El jueves fui con Iris al taller. No le dije a dónde íbamos hasta que llegamos. Cuando subimos las escaleras y Rosario abrió la puerta, pequeña, de cabello blanco, con una cinta métrica al cuello como si fuera parte de su cuerpo, Iris me miró con una expresión que no supe leer del todo hasta que vi sus ojos brillar apenas. Rosario la estudió durante 1 minuto completo. Sin hablar, caminó alrededor de ella, la miró de frente y de perfil, le tomó las manos, le miró las manos. Buenas manos, dijo finalmente. Manos de tierra. Iris sonrió. Mi padre tenía parcela. Se nota. Rosario asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. ¿Sabe lo que quiere? Algo honesto, dijo Iris. Vi a Rosario mirarme a mí brevemente, con esos ojos pequeños y precisos, y en esa mirada había algo que se parecía mucho a la aprobación. Vuelvan en 3 semanas, dijo. No hizo bocetos ese día, no sacó telas, solo midió a Iris en silencio, con esa concentración absoluta de quien ya está creando adentro de su cabeza lo que sus manos harán después. Mientras bajábamos las escaleras, Iris me tomó del brazo. Ese gesto suyo nuevo que había llegado después de la noche del corredor y que me resultaba todavía extraordinariamente significativo viniendo de ella. ¿Cómo la conociste?, preguntó. Cosió el vestido de mi madre. Silencio, caminando. Sebastián, dime, ¿esto es real? Me detuve en la acera. La miré. ¿Qué parte? Todo. Su voz era quieta. Porque a veces me parece que estoy en una historia que no es la mía. Que en cualquier momento alguien va a decirme que hubo un error, que me equivoqué de puerta. Entendí lo que me estaba diciendo. No era inseguridad. Iris no era insegura. Era esa otra cosa más profunda, la dificultad de creer que algo bueno está pasando cuando uno ha aprendido, desde los 12 años y una feria de primavera, a no contar con eso. Me volví hacia ella. Tomé sus manos, esas manos de tierra que Rosario había reconocido, y las sostuve entre las mías. Iris Montoya, dije, te voy a decir algo una sola vez y después nunca vas a necesitar que te lo repita, porque lo vas a saber en cada cosa que yo haga. Esto es real. Tú eres real, y lo que siento es la cosa más real que he tenido desde que tengo memoria. Me miró durante un momento largo. Una sola vez es suficiente, dijo finalmente. Si es verdad, una vez es suficiente. 3 semanas después volvimos a ver a Rosario. El vestido era blanco, no el blanco frío de las boutiques, sino el blanco cálido de la tela natural, un lino de peso que caía con esa gravedad elegante que tienen las cosas hechas a mano, sin bordados excesivos, sin estructuras, solo líneas limpias, una cintura marcada con una costura casi invisible, y en el escote una franja de encaje antiguo que Rosario había tejido ella misma. Cuando Iris se lo puso y salió del vestidor, Rosario y yo nos quedamos en silencio. Iris se miró en el espejo largo del taller,
y por primera vez desde que la conocía, vi en su cara algo que no había visto antes, la expresión de una mujer que finalmente se ve a sí misma en el lugar correcto. Las cosas buenas tienen enemigos. Eso es algo que aprendí joven y que nunca olvidé. No enemigos necesariamente con cara y nombre. A veces los enemigos son circunstancias, son momentos del pasado que uno creyó cerrados y que se reabren con la misma precisión con que se reabre una herida vieja cuando el clima cambia. El mío llegó un martes, en forma de sobre manila sin remitente. Estaba en mi escritorio cuando llegué de los cafetales. Un sobre entre los papeles del día, sin sello de correo, lo que significaba que alguien lo había dejado en mano. Adentro había 3 cosas: una fotografía, una carta manuscrita y un recorte de periódico de hace 26 años. La fotografía era de Valentina y Mateo. Reciente, por la ropa, por el tipo de imagen, debía ser del año pasado. Seguían juntos. Tenían la apariencia de personas que habían construido una vida. La carta era de Mateo. No la voy a reproducir en su totalidad. Hubo partes que no merecen repetirse. Pero la esencia era esta. Mateo había sabido de mi compromiso con Iris. En este pueblo todo se sabe, como dijo Rosario, y había decidido escribir para saldar cuentas, según sus palabras. La carta decía que Valentina nunca me había amado, que él me lo quiso decir siempre y no supo cómo, que ahora, sabiendo que yo iba a casarme, sentía que era el momento de liberar la verdad. El recorte de periódico era de nuestra boda anunciada, la que nunca ocurrió. Mi nombre, el de Valentina, la fecha, la iglesia. Alguien lo había guardado durante 26 años. Me quedé sentado frente al escritorio durante un tiempo que no supe medir. No era el dolor de antes. Ese dolor lo había puesto boca abajo junto con la fotografía, meses atrás. Era otra cosa, esa incomodidad específica de verse obligado a tocar algo que uno ya pensaba que era historia y descubrir que el pasado tiene una forma de insistir que no pide permiso. El problema no era Mateo, el problema era Iris. Iris no sabía nada de Valentina más allá de lo general, que había habido una mujer que no llegó al altar, que eso había dejado una cicatriz. No sabía que esa mujer era aún real, que seguía existiendo en algún lugar del mundo con el hombre que me la había quitado. No sabía que ese hombre era mi propio hermano, y yo había calculado, con la lógica fría que a veces usamos para protegernos, que eso podía quedarse guardado en la gaveta izquierda del escritorio junto con el reloj y la escritura, que era historia y que la historia se puede enterrar si uno es lo suficientemente constante. Mateo, con su carta, me recordaba que no. Esa noche no llamé a Iris. Me quedé en la hacienda, caminando el corredor, contando los pasos como hacía mi abuelo, pensando en lo que iba a decirle y en cómo. Porque sí iba a decírselo. Eso no lo dudé. Lo que me costaba no era la decisión, sino el momento. Ese momento específico en que uno tiene que entregar a alguien que ama una verdad que puede lastimarlo, sabiendo que es la única forma honesta de proceder. Llamé a Iris al día siguiente. ¿Puedes venir a la hacienda esta tarde? Está todo bien. Hay algo que necesito contarte. Silencio breve. Voy en el bus de las 3. Llegó puntual. María la hizo pasar al estudio. No al corredor, al estudio, que es donde yo tengo las conversaciones que necesitan puertas. Iris lo notó. Me miró cuando entró con esa mirada suya que ya sabía leer. Alerta, presente, sin drama preventivo. Le conté todo, sin omisiones. Valentina, Mateo, las 4 horas esperando en la iglesia, los 16 años sin hablar, la fotografía guardada y la carta del martes. La escuché en silencio completo, sin interrumpirme, sin hacer gestos de consuelo que habrían interrumpido el flujo de lo que yo necesitaba decir. Cuando terminé, hubo un silencio. ¿Por qué no me lo habías contado antes?, preguntó. Porque creí que era historia. ¿Y ahora? Ahora sé que la historia que no se cuenta termina contándose sola, en el peor momento. Otro silencio, más largo. Y entonces Iris hizo algo que no esperaba. Se levantó, caminó hasta donde yo estaba sentado y se arrodilló.
No en un gesto dramático, sino en ese movimiento de quien quiere estar a la misma altura, quien quiere que el otro sepa que no hay distancia. Sebastián, dijo, eso fue hace 26 años, y yo soy yo, no ella. Me tomó la mano. Pero hay algo más que debes saber, dijo despacio. Algo mío. Hay momentos en que la vida decide, sin consultar a nadie, que dos verdades que estaban guardadas separadas van a encontrarse al mismo tiempo. No por crueldad, por economía quizás, por esa manera que tiene la realidad de resolver las cosas de golpe cuando uno ya lleva demasiado tiempo postergándolas. Iris se levantó del suelo y se sentó frente a mí, con las manos en el regazo y esa postura suya de quien ha tomado una decisión y va a cumplirla aunque cueste. Cuando tenía 22 años, comenzó, me comprometí. No dije nada. Se llamaba Tomás. Era hijo de uno de los hombres que le compró la parcela a mi padre. No directamente, pero así es como yo lo conocí. Vino al barrio del Molino, me cortejó durante un año, habló con mi madre. Una pausa. Yo creí que lo amaba, o creí que lo que sentía era amor porque era lo más parecido que había tenido. Esperé. Un mes antes de la boda, una mujer se presentó en la casa de mi madre, embarazada, de Tomás. El silencio del estudio se volvió más denso. No fue escándalo, fue peor, fue silencioso. Tomás reconoció al niño, se casó con ella y se fue del pueblo. Iris miraba sus manos. Mi madre no habló del tema durante 2 años. Mis vecinas sí. Entendí entonces varias cosas simultáneamente. Entendí por qué Iris nunca pedía nada. Por qué había aprendido a no contar con que lo bueno se quedara. Por qué, cuando le pregunté si todo era real, su voz tenía esa fragilidad específica de quien ha sido decepcionado en el mismo lugar donde esperaba seguridad. Y entendí, también, por qué me había dicho que una sola vez era suficiente, si era verdad. ¿Por qué no me lo habías contado?, pregunté. Con suavidad, sin acusación. Porque tú nunca preguntaste si yo tenía historia. Una pausa. Y porque quería ser Iris para ti antes de ser la mujer con la historia de Tomás. Reconocí esa lógica. Era exactamente la mía con Valentina. Somos iguales, dije. Me miró. Los dos aprendimos a guardar las cosas que duelen, dije. Y los dos creímos que guardarlas era lo mismo que superarlas. Sus ojos brillaron. No cayó ninguna lágrima. Iris no lloraba fácilmente, lo sabía ya. Pero sus ojos brillaron con esa humedad específica de quien está conteniendo algo que sí duele, aunque ya no sea fresco. ¿Cambia algo?, preguntó. ¿Para ti lo de Valentina cambió algo? No. Entonces, pero, y debo ser honesto con usted porque esta historia merece honestidad, esa noche no terminó bien. No por lo que Iris me había contado, sino por lo que pasó después, cuando ya era tarde y ella iba a tomar el último bus, y en la sala de espera del terminal, que tiene una televisión siempre encendida, salió en pantalla un reportaje local sobre el cambio de administración en la Perla Blanca. Y en el reportaje, por razones que nunca terminé de entender, quizás una periodista que quiso darle contexto, quizás alguien que filtró información, apareció el nombre de Sebastián Villanueva como el hacendado que había presionado al propietario para el cambio. Y junto al nombre una foto mía y una descripción del episodio completo. Iris vio la pantalla. Vi su cara. No fue enojo, fue algo más complicado. Esa mezcla de incomodidad y algo parecido al miedo que aparece cuando uno se da cuenta de que la historia que creyó suya fue también, en alguna medida, ajena. Eso es lo que el mundo va a saber de mí, dijo en voz baja, la mujer que fue rescatada. Iris, no, se levantó. Necesito ir sola. Y tomó el bus. Esa noche fue la primera desde octubre en que el corredor de la hacienda sonó solo con mis propios pasos. La llamé al día siguiente. No contestó. Le mandé un mensaje, un solo mensaje. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Sin prisa. Esperé. 2 días. 3. Don Primitivo me observaba desde el patio con esa cara de quien sabe exactamente lo que está pasando y no va a decir nada a menos que se lo pidan. María ponía el café a las 4 de la mañana
Y no hacía comentarios. El corredor tenía 12 cuartos vacíos otra vez. Al cuarto día entendí algo. Que algunos dolores necesitan tiempo que no pertenece a la persona que espera. Y que la única forma honesta de respetar a alguien es dejarle ese tiempo aunque duela. Aunque los cafetales del norte se vean igual de verdes y el corredor huela igual a madera vieja, y todo lo demás siga exactamente igual, con el hueco exacto de la persona que no está. Esperé. Al séptimo día Iris todavía no había llamado. Don Primitivo se acercó esa mañana mientras yo revisaba el lote del norte, con ese paso suyo de hombre que ha caminado tanto, que ya no hace ruido. Se paró a mi lado, miró los cafetales, y después de un silencio que en él era siempre deliberado, dijo: «Patrón, ¿puedo decirle algo sin que me despida? Nunca te he despedido por decir la verdad. No, pero tampoco le he dicho algo así». Pausa. «Vaya a buscarla». Lo miré. «Con todo el respeto del mundo para su orgullo, patrón. Vaya a buscarla». No respondí. Seguí mirando los cafetales. Don Primitivo esperó un momento más y después se fue caminando hacia los potreros del sur, con esa sabiduría suya de saber cuándo se ha dicho suficiente. Esa tarde fui al barrio del Molino, no en las camionetas negras, en la camioneta vieja, la que no tiene logo, la de la camisa sin planchar y las botas de trabajo. Fui como había ido a la feria de octubre, solo Sebastián, sin el peso de todo lo que tengo. La madre de Iris me abrió la puerta. Una mujer pequeña, de cabello gris y ojos que eran los mismos que los de su hija, oscuros, directos, que evaluaban sin juzgar. Me miró durante un momento. «Ella está en el patio», dijo, y me dejó pasar. El patio era pequeño, con macetas en cada rincón. Helechos, albahaca, una enredadera que cubría la pared del fondo. Iris estaba sentada en un banquito bajo, con las manos en la tierra de una maceta grande, trasplantando algo con esa concentración suya de cuando las cosas importantes están ocupando sus manos. Me vio cuando levanté los ojos. Se quedó quieta. No entré de inmediato. Me quedé en el umbral de la puerta que daba al patio y la miré. A ella, a sus manos en la tierra, a ese espacio pequeño que le pertenecía por completo. Iris. Sebastián. Su voz era neutral, no fría, no cálida, esperando. «Necesito pedirte perdón». Levantó los ojos completamente. «No por haber ido a la Perla Blanca», dije. «Eso lo haría de nuevo, pero sí por haberlo hecho de una manera que te quitó el control de tu propia historia. Actué por lo que yo sentía, sin pensar en cómo te iba a afectar a ti». Pausa. «Eso estuvo mal». Silencio. Me acerqué. El patio era tan pequeño que 2 pasos eran suficientes. Me arrodillé. Sí, literalmente. Me arrodillé en la tierra del patio, junto a la maceta, junto a sus manos que todavía tenían tierra entre los dedos, y la miré desde abajo. Vi en su cara el momento exacto en que algo se rompió, no de tristeza, de sorpresa. Esa sorpresa específica de quien ha esperado toda su vida que alguien haga exactamente eso, no el gesto de la rodilla, sino lo que el gesto decía, que el orgullo de este hombre podía ceder, que yo era capaz de ponerme donde ella estaba, en lugar de esperar que ella subiera a donde yo estaba. «Sebastián», dijo, y su voz ya no era neutral. «No soy perfecto», dije. «Tengo 54 años y demasiadas maneras de hacer las cosas que aprendí solo, sin que nadie me las corrigiera. Voy a equivocarme. Probablemente voy a actuar desde el orgullo cuando debería actuar desde la pregunta». Pausa. «Pero voy a pedirte perdón cada vez que lo haga. Te lo juro». Sus manos salieron de la tierra, se limpiaron en la tela del delantal, y entonces, despacio, con esa deliberación suya de quien no hace gestos vacíos, se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la mía. Nos quedamos así, frente con frente. La tierra del patio debajo de mis rodillas, el olor a albahaca y a tierra húmeda alrededor. «Yo también me equivoco», dijo en voz baja. «Me fui sin dejarte explicar. Eso tampoco estuvo bien. Necesitabas tiempo». «Sí, pero también te usé de excusa para el miedo que ya tenía antes de ti». El nivel de honestidad de esa mujer
Me dejaba sin palabras cada vez. «¿Entonces?», pregunté. Levantó la cabeza. Me miró. «Entonces nada ha cambiado», dijo. «Excepto que ahora los dos sabemos que podemos decir la verdad aunque cueste». Se levantó. Me extendió la mano para ayudarme a levantarme de la tierra. La tomé. Y cuando estuve de pie, su madre apareció en la puerta del patio con 2 tazas de café y una expresión de absoluta satisfacción que no intentó disimular. «Siéntense», dijo. «El café está caliente». Enero llegó con una tormenta que nadie esperaba. No es inusual en el campo. Las lluvias de enero tienen esa imprevisibilidad característica de las cosas que no deben rendir cuentas a nadie, que caen cuando les parece y con la intensidad que les parece, sin consultar los calendarios ni los planes de los hacendados. Pero esta fue diferente. Esta empezó al mediodía con un cielo que se cerró de golpe, como si alguien hubiera corrido una cortina sobre el sol, y cayó durante 4 horas continuas con esa determinación de las lluvias que tienen algo que decir. Iris estaba en la hacienda cuando empezó. Habíamos pasado la mañana revisando el proyecto del huerto nuevo. Ella tenía ideas sobre plantas aromáticas que yo quería incorporar a los cafetales del norte, y don Primitivo las estaba escuchando con esa atención suya de hombre que reconoce el conocimiento útil sin importar de dónde venga. Cuando la lluvia comenzó, los 3 corrimos bajo el techo del corredor. Don Primitivo se retiró con un comentario sobre las canaletas del granero. María apareció con café y cobijas, y después desapareció con esa elegancia discreta suya. Iris y yo nos quedamos solos en el corredor, con el sonido enorme de la lluvia contra el techo de zinc y la tierra y los cafetales, ese sonido que es uno de los más honestos del mundo, sin pretensión, sin adorno, solo agua cayendo porque tiene que caer. Nos sentamos juntos. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, con esa naturalidad nueva que tenían sus gestos desde el día del patio, como si ese momento hubiera removido el último centímetro de distancia que quedaba entre los dos. «¿Cuándo fue la última vez que te quedaste a ver llover?», me preguntó. Pensé. «No recuerdo». «Yo sí recuerdo la mía». Su voz tomó esa textura que tenía cuando iba hacia los recuerdos importantes. Tenía 16 años. Fue el primer enero después de que perdimos la parcela. Estábamos en el cuarto del barrio del Molino, mi mamá y yo, y llovió toda una noche. Y yo pensé, al menos la lluvia sigue siendo igual, al menos eso no cambió. Silencio. Solo la lluvia. ¿Te devolvió algo eso?, pregunté. Me enseñó que hay cosas que no necesitan que uno las tenga para poder disfrutarlas. Pausa. La lluvia es de todos. El olor de la tierra mojada es de todos. Una pausa más larga. Eso me sostuvo mucho tiempo. La cobija sobre los 2 hombros. El café caliente. La lluvia interminable. Iris. Dime, ¿te casas conmigo? No fue una escena elaborada. No había anillo en ese momento. El anillo vino después, en circunstancias que contaré. No había preparación ni iluminación cuidadosa, ni palabras ensayadas. Solo esas 3 palabras, dichas en el corredor de la hacienda bajo la lluvia de enero, con la voz de un hombre que había tardado 26 años en estar listo para decirlas. Iris no respondió de inmediato. Levantó la cabeza de mi hombro. Me miró, y en sus ojos había todas las cosas que habían pasado. La feria de octubre, el café en la mesa con mantel de hule, las calas blancas, el patio con la tierra entre sus dedos, la rodilla en el suelo, la frente contra la frente. «Sí», dijo, una sola palabra, sin drama, sin lágrimas, con la misma sencillez con que ella hacía todas las cosas importantes, como quien sabe exactamente lo que está eligiendo y no necesita adornarlo para que valga. Me tomó la mano, y los dos miramos hacia los cafetales, verdes, oscuros, brillantes bajo el agua, con ese olor que ella había descrito a los 16 años como algo que sostenía cuando todo lo demás fallaba. El olor de la tierra mojada es de todos. Ahora era de los dos. Después de que la lluvia paró, salimos al campo. Sí, como 2 personas que no tienen ningún sentido práctico, caminamos por los cafetales mojados con las botas hundiéndose en la tierra, ella con la cobija todavía sobre los hombros, como si fuera una capa. Los dos, sin decir mucho,
porque no había nada que necesitara ser dicho. Don Primitivo nos vio desde el granero, nos miró durante un momento, y después hizo algo que en 30 años no le había visto hacer en horas de trabajo. Se sentó en el borde del granero, cruzó los brazos y sonrió. Esa noche, María puso la mesa con el mantel bueno y flores nuevas. No calas esta vez, sino girasoles, que son las flores de las cosas que duran. Y los 12 cuartos de la hacienda empezaron, por fin, a dejar de estar vacíos. Hay una cosa que no le había contado a nadie, ni a don Primitivo, que lleva toda su vida en esta tierra, ni a María, que me conoce mejor que mi propia sombra, ni siquiera a Rosario, que cose para quien le parece que merece lo que ella hace y que por eso mismo tiene derecho a ciertos secretos. Se lo conté a Iris 2 semanas antes de la boda, una noche en que los dos estábamos solos en el estudio y el resto de la hacienda dormía. Abrí la gaveta izquierda del escritorio. Saqué el reloj de bolsillo de mi abuelo, la escritura del primer lote y la fotografía de Valentina, que ya no estaba boca abajo sino guardada en un sobre, como se guarda una carta que ya no necesita leerse, pero que tampoco corresponde destruir. Y saqué una cuarta cosa que Iris no había visto antes, un diario pequeño, de tapa de cuero gastada, con las esquinas dobladas de tanto uso. «¿Qué es eso?», preguntó. «El diario de mi abuelo Adriano». Lo puse sobre la mesa entre los dos. No lo abrí todavía. Mi abuelo construyó esta hacienda solo. Llegó a esta tierra con 22 años, una mula y 100 pesos que le prestó su padre. Tardó 30 años en hacer de esto lo que es. Pausa. Lo que nadie sabe, lo que está en este diario, es que estuvo a punto de perderlo todo 2 veces. Iris me miraba. La primera vez fue por una deuda que no pudo pagar en un año de sequía terrible. Un hombre del pueblo compró esa deuda y vino a reclamar la tierra. Una pausa. Mi abuela Rosa fue quien lo salvó. Vendió las joyas que su madre le había dejado, todo lo que tenía de valor personal, y pagó la deuda. Mi abuelo no lo supo hasta años después, porque ella nunca le dijo de dónde vino el dinero. Silencio. La segunda vez fue por mi abuelo mismo. Tuvo un año, lo describe en el diario con una honestidad que todavía me cuesta leer, en que el orgullo lo puso a punto de destruir todo lo que había construido. Tomó decisiones desde la soberbia, alejó a sus mejores trabajadores, estuvo a punto de perder a mi abuela. Pausa. Fue ella quien lo trajo de vuelta, no con palabras, con paciencia, con ese tipo de presencia que no rinde, que no se va, que sigue estando aunque el otro no la merezca todavía. Iris miraba el diario con esa atención completa suya. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó en voz baja. «Porque en 2 semanas esta hacienda va a ser tuya también, y quería que la conocieras de verdad. No la versión de 3.000 hectáreas y 10 camionetas negras, la versión de las deudas y los errores y las joyas vendidas en silencio». Pausa. «Porque esta tierra tiene una historia que no es solo poder, es también fragilidad, y quiero que entres aquí sabiendo las 2 cosas». Iris tomó el diario, lo abrió despacio, con cuidado, con esas manos de tierra que Rosario había reconocido. Leyó una página, 2. Levantó los ojos. «Tu abuela Rosa», dijo. «Sí. ¿Sabes lo que me parece lo más extraordinario de esta historia?». Esperé. Que ella nunca le dijo. Voz quieta. Que lo hizo y no lo convirtió en deuda. No lo guardó como moneda. Solo lo hizo y siguió. Pensé en eso. «Eso es lo que quiero hacer aquí», dijo Iris. «No llegar a completar algo que falta. Llegar a seguir construyendo lo que ya existe». Una pausa. «Si me dejas». «Iris», dije. «Llevas meses construyendo sin que yo te lo pidiera. ¿No lo sabías?». Me miró. «Don Primitivo cambió el orden de los cafetales del norte basándose en tus ideas sobre las plantas aromáticas. María lleva 3 semanas probando la receta de conservas de café que tú le diste. Rosario me preguntó la semana pasada si la muchacha de las manos de tierra iba a volver porque quería mostrarle un tejido nuevo». Pausa. «Esta hacienda ya te conoce. Yo tardé más en decírtelo». Sus ojos brillaron. Esta vez sí cayó una lágrima, una sola, rápida, que ella se limpió con el dorso de la mano,
con ese gesto práctico suyo que me resultaba entrañable. «Una sola es suficiente», dije, citando sus propias palabras. Se rió. Esa risa nueva que había llegado con el invierno y que era la cosa más hermosa que había escuchado en mucho tiempo. Cerramos la gaveta esa noche con el diario adentro, pero esta vez también con algo más. Una fotografía nueva, de los dos en el patio del molino bajo la lluvia, que la madre de Iris había tomado sin que lo supiéramos y nos había mandado sin comentario. El pasado y el presente, juntos, en la misma gaveta. Así es como se cierra una historia vieja, no borrándola, poniéndole compañía. Amaneció despejado, no ese despejado frío de los días sin nubes. Despejado con textura, el cielo de las 5 de la mañana en el campo tiene una calidad de luz que no existe en ningún otro lugar ni en ningún otro momento del día, azul profundo que se va abriendo hacia el naranja, con las estrellas todavía visibles en el oeste y el primer pájaro cantando en el cafetal del norte, como si fuera el encargado de anunciar que todo está listo. Don Primitivo lo había preparado todo, no en la iglesia del pueblo. Eso lo habíamos decidido juntos sin discusión, con esa facilidad que tienen las decisiones que corresponden. Lo habíamos preparado aquí, en la hacienda, en el corredor largo de vigas de madera oscura, donde mi abuelo Adriano había caminado contando sus pasos, y donde yo los había contado después de él, sin saber que estaba esperando que alguien llegara a caminarlos conmigo. Don Primitivo había puesto flores, no las flores caras de los eventos, flores del campo, calas y girasoles y ramas de eucalipto, colocadas con esa sabiduría suya de hombre que sabe cómo habla la tierra sin necesidad de traducción. María había horneado pan desde las 3 de la mañana. El olor llegaba hasta el corredor. El padre Eugenio, sí, el mismo que hace 26 años había venido a decirme que Valentina no iba a llegar, el mismo que me había visto salir de esa iglesia con el saco doblado sobre el brazo. Llegó a las 5:30. Me miró cuando entré al corredor, y en su cara había algo que pocas veces he visto en un sacerdote, alivio genuino, como de quien ha estado esperando algo durante mucho tiempo y por fin lo ve llegar. «Sebastián», dijo, y me extendió la mano. La tomé. Iris llegó desde el cuarto de huéspedes, donde María la había instalado la noche anterior con esa discreción absoluta, a las 6 en punto, sola, sin cortejo, sin música, sin ninguno de los aparatos que convierten un momento sagrado en un espectáculo, con el vestido de rosario, el lino blanco cálido, las líneas limpias, el encaje antiguo en el escote que Rosario había tejido con sus propias manos, y el cabello, suelto, largo, oscuro, sin el lápiz esta vez, con una sola flor blanca que la madre de Iris le había puesto antes de dejarla ir. Cuando llegó al umbral del corredor y me vio, se detuvo, y yo entendí en ese momento todo lo que había tardado 54 años en entender, que el amor verdadero no llega con fanfarria, no llega en 10 camionetas negras, ni en 3000 hectáreas, ni en vestidos de boutique. El amor verdadero llega en vestido de lino, con botas gastadas, preguntando el precio del romero con la cabeza en alto. Llega sin pedir nada, y por eso lo es todo. Caminé hacia ella, la tomé de la mano, y la conduje al centro del corredor, bajo las vigas de madera oscura que habían escuchado los pasos de 3 generaciones, con el olor a pan y a café y a flores del campo y a tierra mojada de la madrugada. El olor de la vida real, sin adornos. El padre Eugenio nos casó allí, con el cielo abriéndose detrás de él hacia el naranja del amanecer, y los pájaros del cafetal del norte cantando como si supieran que era su trabajo. Cuando le dije a Iris que la amaba, lo dije una sola vez. Ella sonrió. «Una sola vez es suficiente», dijo. «La lección que me llevo de esta historia es sencilla, pero me costó medio siglo aprenderla. La dignidad no se compra, no se regala. No se puede entregar a alguien que ya no la tiene o quitarle a alguien que ya la posee». Iris entró a esa boutique con dignidad y salió con dignidad. Lo que doña Consuelo no pudo quitarle, porque no estaba en su poder. Lo mismo pasa con el amor.
Nadie puede darte la capacidad de amar si perdiste la confianza, pero alguien que llega sin pedir nada, que te mira sin calcular, que permanece cuando podría no hacerlo, esa persona puede recordarte que siempre la tuviste. Cuida a quien te mira así. Es lo más raro y lo más valioso que existe. Yo fui Sebastián Adriano Villanueva, y esta fue la historia de cómo un hombre que construyó un imperio para no necesitar a nadie, descubrió, a los 54 años, que lo único que de verdad había estado construyendo era el espacio para que ella llegara. Soy el narrador que les ha acompañado en este camino, y hoy quiero pedirles algo con la misma honestidad con que Sebastián le habló a Iris. Si esta historia les hizo compañía, si la voz de Sebastián les llegó adentro, si lloraron aunque solo fuera un poco, consideren invitarme a un café virtual. Es un gesto pequeño que dice, esta voz importa, que no se calle. El enlace está en el primer comentario fijado de este video. Es seguro, es voluntario, y cada café llega directo al corazón de quien escribe para ustedes. Gracias por escuchar. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima historia.